Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy les traigo el caso de Emma Filipov. Todo lo que sucede en esta historia se basa en Canadá, Victoria, en el año 2012. Antes de empezar les recuerdo que arriba tienen mis listas de reproducción con muchos casos, creo que tengo más de 50 casos, algunas personas se los vieron todos o así lo comentan. Ahí las tienen, también las tienen abajo en la descripción y en los comentarios por si les gusta este video. Así que sin más, empecemos. Al momento de los hechos, Emma era una chica de 26 años, una persona conocida como espíritu libre, esta clase de gente a la que le gusta explorar, una chica muy artística, creativa e incluso caritativa, aunque también, según lo describen sus familiares y amigos, era muy callada en el sentido de que no decía nada acerca de sí misma. Se guardaba todo lo que le pasaba sentimentalmente para ella, pero por el resto de las cosas era muy libre, le gustaba conocer personas, era muy sociable y le encantaba la idea de conocer el mundo y salir a explorarlo. A su vez tampoco era demasiado amante de la tecnología, nunca había tenido un celular y la única pieza de tecnología en serio era su computadora, en la cual escribía poesía, su diario y también obviamente la usaba para investigar lugares, etc. Pero en realidad nunca había tenido un teléfono. Apenas terminó la universidad, ella ya estaba decidida por irse a alguna parte, pero justamente terminar de estudiar y también el divorcio de sus padres la empujó a querer hacerlo. Más que nada quería encontrarse a sí misma, entenderse, y con esto del divorcio realmente salieron un montón de emociones nuevas que no podía comprender, por lo cual quería irse de viaje, quería alejarse de todo y justamente en ese momento decidió irse. Acá es cuando decide partir hacia Victoria. Sin planes, sin lugar para quedarse a vivir, sin trabajo, solamente la idea de irse y también un poco de ahorros. Así que agarró sus cosas y se fue, pensando en lo feliz que sería y en que algo bueno encontraría allí. Como no tenía dónde quedarse al principio, empezó durmiendo en la casa de un amigo suyo, en donde encontró trabajo. De hecho, después de buscar un rato, encontró algo que hacer en un café, pero no duró demasiado ya que no le gustaba estar quieta en un lugar. Quería más bien explorar y divagar por el nuevo lugar en el que estaba, así que decidió dejar el trabajo y empezar a hacer más de mochilera. Empezó a dormir en varios lugares haciendo lo que se conoce como couchsurfing. Si no lo conocen, es básicamente dormir en casas de extraños, a veces gratis y a veces intercambiando un poco de trabajo, limpiando, etc. Hay aplicaciones para eso, para los que se quieran ir de viaje, de mochileros y no sepan qué hacer, se puede hacer couchsurfing, hay aplicaciones. Y ella estaba haciendo justamente eso. A su vez también tenía amigos, así que cada tanto se quedaba con ellos. Hacía lo que podía básicamente para seguir explorando, moviéndose sin parar. También tenía una carpa, la cual puso una vez en un bosque, por ejemplo. Dormía en donde podía. Y mientras hacía esto de explorar distintos lugares en Victoria, conseguía mini trabajos acá y allá para poder sobrevivir. Todo esto continuó por un tiempo hasta que en un momento decidió parar. Así que desde febrero hasta noviembre del 2012 se quedó en lo que sería un refugio de mujeres llamado Sandy Merriman House. Nunca le habló a su familia de esto, es decir, ellos no sabían que se estaba quedando ahí, no sabían exactamente cuál era su paradero, sabían que estaba en este lugar de Canadá, pero donde se estaba quedando era un misterio. Es en este momento cuando consigue un trabajo estable en Redfish Bluefish, que era un local en el puerto donde trabajaba por temporadas, es decir, no estaba abierto todo el tiempo, sino que en una cierta temporada se abría al público y después descansaba. Por lo cual, el 31 de octubre del 2012 deja el puesto y se va prometiendo volver en la siguiente temporada. Las personas dueñas del puesto en realidad creían que ella iba a volver. La tenían como una trabajadora para la siguiente temporada ya preparada y les sorprendió lo que pasó después. Luego de dejar su trabajo le empezó a decir a todo el mundo que quería vivir una vida más sana. Ella ya era vegana, así que su vida era bastante sana, pero en realidad quería dejar de comer varias otras cosas. Quería también ser más natural en el sentido de que iba a dejar el alcohol, de fumar y cualquier otra cosa que le hiciera mal. El problema es que en realidad en esto de dejar algunas ciertas comidas, en realidad algunos piensan que esto le hizo mal, que empezó a comer directamente mal por dejar de comer ciertas cosas que no le parecían naturales o buenas. Pero eso guárdenselo para las teorías. A su vez también empezó a ingerir muchísima agua. Lo que se comenta en internet también es que algunas personas cercanas a ella, no sé de dónde sacaron esta fuente, pero se los digo de todos modos, decían que había empezado a comer cosas raras o más bien empezó a comer raro. Es decir, por días comía una sola cosa, por ejemplo, pochoclos. Comía solo eso por grandes periodos de tiempo y tomaba mucha agua. De vuelta, no sé la fuente, pero esto lo saqué de Reddit y me pareció curioso. También, aparte de buscar un estilo más natural,
dejó de verse con varios amigos suyos. Es decir, planeaban salidas y ella no quería ir, no quería juntarse, no quería hablar, no quería ningún tipo de relación con nadie. Lo cual es raro, y más raro se vuelve cuando consideramos que ella tenía un viaje a México. Lo tenía planeado con una amiga y de hecho no fue. No quería ir. Y esto es muy raro porque recordemos que ella era una persona muy exploradora, quería salir a ver el mundo, y justamente esto de ir a México, que era un viaje ya planeado, sorprendió bastante que no quisiera hacerlo. Encima de esto, los amigos declaran que por este tiempo empezó a actuar de manera paranoica. Ya lo vamos a ver más explícito en un rato y se van a dar cuenta a qué nos estamos refiriendo. En julio, antes de dejar el trabajo, se compró una camioneta. Con esta camioneta planeaba viajar un poco, ya saben que es bastante conveniente. Este tipo de camionetas tienen de todo para sobrevivir. Puedes vivir ahí mientras exploras. Está bueno, muchas personas lo hacen y ella lo quería intentar. Sería la perfecta forma de explorar y poder irte a donde quieras independientemente, por lo cual se la compró. El tema de esto es que tenía algunos problemas, digamos que hasta el día de los hechos no la pudo usar para viajar. Aclarado todos los detalles de su vida anterior, tenemos que pasar al día de los hechos como tal. El 23 de noviembre ella necesitaba una membresía para el YMCA, en donde estaba ubicada en ese momento. Entonces es acá cuando comienzan los comportamientos extraños, el 23 de noviembre del 2012. Como pueden ver en los videos de la cámara de seguridad que están viendo en este momento, ella fue a hacerse la membresía. No tengo exactamente si se la terminó haciendo o no, no es lo importante, pero dentro de un lapso de 15 minutos ella entró y salió del lugar 6 veces. Y no solo eso, acá podemos ver los primeros síntomas de esta paranoia que tenía, que es que estaba mirando para todas partes. Miraba para los costados, miraba para afuera, después salía, entraba. Es bastante rara la actitud que tenía y tampoco es muy normal que entre y salga tantas veces en un corto lapso de tiempo como ese. Se veía bastante confundida. También se veía como si estuviese buscando a alguien o alguien la estuviese buscando a ella y Emma estuviese viendo si esa persona estaba ahí o no. Bueno, les dije que la camioneta tenía problemas, entonces debía llevarla al mecánico cada tanto tiempo. Al siguiente día de esto de la membresía del YMCA, ella tuvo que remolcar su camioneta hasta el estacionamiento donde la ubicaba normalmente. A la persona que la estaba remolcando justamente le expresó su deseo de volver a su casa de sorpresa, de empacar todo en la camioneta y volver, para poder visitar a su familia y pasar un tiempo con ellos. 2 días después de esto decide llamar a su madre a medianoche. Al principio resultaba algo como más casual, digamos, como que solo le quería hablar un rato, pero pronto resultó ser preocupante. Ella siempre le había dicho en realidad que estaba todo bien, que se las estaba arreglando, que no había por qué preocuparse, y en este momento la llamada se tornó al revés, ya que le empezó a decir a la madre que en realidad estaba muy molesta, empezó a llorar, no sabía qué hacer y la madre obviamente preocupada le preguntaba qué pasaba y ella no le quería decir. Nunca dijo que por qué estaba tan molesta, por qué estaba tan triste o siquiera si le había pasado algo. Esta no fue la única llamada, sino que también llamó varias otras veces, volviéndose cada vez más preocupante. La última llamada fue el viernes 28 de noviembre, cuando le dijo a su madre que ella, sabiendo dónde se hospedaba ahora mismo, porque ya le había contado, que ese día no fuera, que no quería, que no tenía ganas, que por favor no fuera hasta Victoria, ya que la madre tenía planeado en ese mismo momento sacar un boleto de avión e irse. Ella le dijo que no quería. El tema es que su madre no le hizo caso. Supongo que debería haber hecho esto un poco antes. No le hizo caso y sacó el boleto de avión de todos modos y al minuto ya estaba planeando sus cosas para irse. Iba a ver a su hija. El tema es que llegó tarde. A las 7 a.m. de ese día, cuando la madre todavía apenas estaba yendo a volar, Emma sale del refugio y se dirige al estacionamiento donde estaba su camioneta, la cual tenía una nota encima que decía que si no la sacaba de ahí iba a ser remolcada. Las personas del estacionamiento la vieron bastante preocupada, mal y enojada, bastante emocional. Ella les pidió que le dieran un día más para sacar todas sus cosas, para sacar a la camioneta, poder moverla, y ellos se lo concedieron. A las 8:23 a.m. Emma se dirige a un 7-Eleven, que si no saben qué es este supermercado de acá, típico, es como una estación de servicio, y allí con su tarjeta de débito compra una tarjeta de crédito prepaga. Estas tarjetas ya existen acá, antes no eran muy conocidas, pero son estas tarjetas que recargas en lugares y vas comprando con eso. Supongo que es más anónimo, pero decidió por alguna razón comprarse esto y cargarle $200. En este lugar, obviamente el 7-Eleven tenía cámaras, así que tenemos más grabaciones de ella y en todas se ve paranoica. En esta ocasión la puerta era una sola, tenía también vidrio,
así que se podía mirar para afuera y ella estaba constantemente mirando para afuera. Fue, compró la cosa y no salía, se quedaba en la puerta, miraba para afuera, se quedaba quieta mirando. Era toda una escena muy rara. De vuelta parecía que alguien la estaba siguiendo y que ella estaba intentando fijarse si esa persona estaba ahí. A eso de las 5:54 p.m, Emma entra de vuelta al 7-Eleven para hacer otra compra. En esta ocasión compra un celular prepago, lo cual de vuelta es extremadamente raro en ella, ya que no le gustaban los celulares, nunca lo había necesitado y tenía su computadora, con la cual manejaba mails, así que realmente no le convencía mucho lo de comprarse un celular normalmente. El tema es que lo hizo de todos modos, compró un celular prepago. Ok, esta es una parte que realmente no tenemos confirmada, pero se supone que pasó así. Para el momento en el que Emma estaba comprando la tarjeta prepaga y todo eso, la madre ya estaba viajando. Como dije, se compró el boleto de avión y decidió ir. El tema es que cuando Emma llegó al refugio, alguien adentro le dijo que su madre estaba viniendo. No sabemos cómo una persona dentro del refugio podría saber eso, ya que la madre no tuvo tiempo de decirle a nadie. Emma no sabía que ella estaba viniendo porque le había dicho que no. Entonces, no sabemos dónde salió eso, pero se supone que alguien le dijo que su madre estaba en camino. Es acá cuando ella se pone aún peor y sale corriendo, es decir, se va del refugio. A las 6:10 p.m, Emma agarra un taxi y le pide ir al aeropuerto. Sin embargo, el taxista le comunica que van a ser $60, así que ella dice que no puede costearlo, así que decide hacer otra cosa. El tema es que en realidad ella en su cuenta de banco tenía ahorrado bastante y aparte se acaba de comprar una tarjeta prepaga a la cual le había cargado $200. Entonces sí podía pagarse el taxi. No importa, lo que decidió hacer es en realidad decirle que diera toda la vuelta a la manzana, es decir, que hiciera toda la cuadra de nuevo y dejarla en el lugar donde se lo había tomado. El tema es que cuando llegan al lugar donde se lo había tomado, que era ahí nomás, ella no quería salir. Decía que no estaba preparada para salir del taxi. Pero justo en ese momento, mientras estaba medio confundida y no queriendo salir, sumergiéndose más en esa paranoia que tenía en el momento, suena la radio del taxista. Algo totalmente normal y ella se empieza a preguntar de dónde está saliendo el ruido. Esto la pone aún peor. Se pone más paranoica. No sabiendo de dónde sale la voz, le paga al taxista y sale corriendo. Mientras caminaba, un conocido la ve. Él describe que Emma estaba en una esquina esperando justamente a cruzar supuestamente, pero la luz estaba en verde, es decir, sí podía cruzar. El tema es que ella estaba en esta esquina, en el paso de peatón, quieta, sin moverse, mirando a la absoluta nada, pero parecía como si fuese a cruzar. Extrañado, se acerca a ella, obviamente, para preguntar qué estaba pasando o si estaba bien, porque aparte, pequeño detalle, ella estaba descalza y parecía bastante desorientada. Al acercarse le empieza a preguntar algunas cosas, empiezan a caminar, como ella lo conocía, confiaba en él, así que empezaron a caminar para cierto lugar y en un momento pasan por una construcción. Estas construcciones, vieron que en la mayoría de los edificios cuando están construyendo aparece un mini túnel con techito. Bueno, tenían que pasar por ahí para seguir caminando por la cuadra. Resulta que Emma no quiso, empezó a actuar de vuelta muy confundida, muy extrañada, como que ya no confiaba y decidió irse para el otro lado. Sin embargo, su amigo, realmente no confiando en lo que le estaba pasando a Emma, decidió seguirla. Supongo que cautelosamente para no confundirla ni nada de eso, pero el tema es que la siguió, vio de vuelta que se estaba quedando quieta en un lugar muy confundida y decidió llamar a la policía. Bueno, en este momento llega la policía en realidad a las 7:17 p.m, la encuentran y le empiezan a hablar. Le hablan por alrededor de 40 minutos y deciden que después de hablarle y ella no contestar demasiado, Emma no era una amenaza ni para su propia vida ni para la de los demás, así que la dejan ir sin hacer nada. Está bien, tampoco es que pudieran hacer demasiadas cosas, pero igual acá tenemos una muy buena oportunidad perdida. Más allá de todo, en realidad sigamos recordando que ella es un adulto, es decir, tenía 26 años en ese momento, no es cuestión de poder llamar a tu casa, porque si tenés 26 años se supone que te puedes ir a donde quieras sin decir nada y no es un caso de desaparición, así que en serio no podían hacer nada. Un tiempo después de esto la madre llega por fin a Victoria y ahí va hasta el refugio de mujeres, ya que sabía que ahí era donde se estaba quedando Emma. Llega, habla con un par de personas y le dicen que su hija en realidad no está. Al principio no piensa nada raro de eso, ya que ella se pudo haber ido a alguna parte, en cualquier momento podía volver, no pasaba nada. Pero después de hablar con gente que conocía bien a Emma, se da cuenta de que algo raro pasaba, de que no iba a volver. Le empiezan a contar cosas sobre su comportamiento y ahí se da cuenta realmente de que le estaba pasando algo muy grave. Así que a medianoche decide hacer el reporte por persona desaparecida. La madre, por supuesto, quiso investigar, pero nadie le quería dar información de su hija, ya que recordemos de vuelta que era un adulto y que en realidad esa información ya era privada, más allá de si era familia o no.
Entonces nadie pudo ayudarla en ese momento, ni los del hospedaje ni la policía. El tema es que en realidad lo del adulto sirve si estás consciente, si estás pleno de tus facultades y no si tenés un problema mental, lo cual le estaba pasando a Emma según lo que podemos ver. Ella tenía un problema, aunque sea tenía paranoia, estaba actuando raro y por lo tanto ya era otra cosa, no era como si estuviese en la capacidad de decidir cosas. Pero bueno, aún así no podían darle la información. De modo que decidió hacer la investigación ella misma, o al menos comenzarla ella misma. Así que se empezó a hospedar en un hotel enfrente del hospedaje para mujeres para ver si su hija de algún momento a otro volvía. A partir de acá empezó a reunir la información como pudo, se contactó con la gente que la conocía, se contactó con sus amigos, le dijeron qué lugares frecuentaba, qué lugares le gustaba, qué quería hacer su hija, etc. Y lo que todo el mundo le seguía diciendo es que el último plan de su hija era volverse a casa, es decir, lo que quería hacer como objetivo principal era volver a su casa. Entonces le decían que ese sería el lugar a donde Emma se estaría dirigiendo. Sin embargo, siempre sus planes cambiaban bastante, mientras que muchos interpretaban que ese era su plan definitivo, volverse a su casa, varias otras personas o los mismos también la habían escuchado decir que quería seguir viajando, que quería irse a lugares específicos. A veces incluso salía con esta historia de que se quería ir en un barco con una persona mayor que nadie conocía. Nunca hizo ninguna de estas cosas, obviamente, siempre se quedó en Victoria hasta el momento de la desaparición. Pero acá, justamente hablando con los amigos y los conocidos de Emma, es cuando la madre descubre justamente todos los problemas o actitudes extrañas que tenía. Durante las últimas semanas había estado actuando bastante mal. Entre los comportamientos extraños estaban ciertos comportamientos obsesivos, en los cuales, por ejemplo, tenía la absoluta necesidad de crear patrones de cosas, es decir, veía cosas en el suelo como plumas, rocas, lo que sea, y los quería poner en patrones. Y obligaba a la persona que estuviese al lado suyo a hacer lo mismo. En una oportunidad incluso tuvieron que llamar a su padre, ya que en un momento se despertaron y no estaba en su cama, sino que estaba afuera del lugar con un comportamiento eufórico de la nada, sin decir absolutamente nada. No dijo que se iba, no sabían qué estaba pasando, así que llamaron al padre, se terminaron comunicando los dos, es decir, terminaron hablando por el teléfono, pero ella les dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien y que se estaba cuidando muy bien y que no debían preocuparse. Y algo extraño que pasaba, que entre más tiempo se quedaba en Victoria, menos quería estar al lado de hombres. Ella había tenido amigos hombres, obviamente, creo que tenía uno todavía cuando se fue, pero se notaba bastante que ella no quería estar cerca de ningún hombre, es decir, cada vez que la invitaban a algún lugar, cada vez que se presentaba una oportunidad de hacer algo y había hombres involucrados, ella no quería ir. Y no sabemos de dónde surge esto, si es pura paranoia, que era lo que le estaba pasando al final, o si le había pasado algo serio, que podría haber inculcado este miedo. Lo único posible que conectaron con esto es que a veces contaba la historia de que alguien la estaba acosando mientras vivía en su anterior casa. Nunca dijo en realidad quién era, cómo era, ni qué nombre tenía, pero quedó esa historia de que alguien la estaba acosando antes de ir a Victoria. Entonces conectaron esto de que tal vez esa persona que la estaba acosando antes se había ido a Victoria a encontrarla. Pero volvamos a su comportamiento extraño. Como les dije, había empezado a actuar raro desde hacía semanas. Y resulta que 2 semanas antes de la desaparición, un amigo que estaba pasando con el auto por ahí, por el refugio de mujeres, la vio al lado del edificio, completamente mojada, haciendo frío, les recuerdo, estamos hablando de noviembre en Canadá, mirando a un montón de aves. Es decir, estaba quieta mirando al punto donde estaban las aves, completamente mojada, en el frío. Y no solo eso, sino que aparte, entre este comportamiento raro que tenía semanas antes de desaparecer, también se llevaba sus cosas, sus muebles que tenía dentro del refugio afuera, y las volvía a entrar, las sacaba, las volvía a entrar, las sacaba. Y obviamente cuando le pedían una explicación de por qué estaba sacando sus muebles para afuera y todas sus cosas, en realidad decía que hacían demasiado ruido, que hablaban todo el tiempo y que ya no lo soportaba. Si se están preguntando si alguien se preocupaba por lo que estaba pasando, sí, las personas del refugio se preocuparon bastante e incluso llamaron a la policía para que fueran a investigar, pero ellos les dijeron que llamaran la próxima cuando algo peor pase y que no iban a ir, y no fueron. Podían haberla diagnosticado en ese momento, podían haberla llevado con profesionales, pero no fueron. Al buscar entre sus cosas para ver si había dejado algo interesante atrás, encontraron diarios que no decían absolutamente nada acerca de su desaparición, pero lo que sí decían eran acerca de su personalidad y cómo percibía las cosas. Obviamente esto era más o menos importante para entender su manera de pensar y ver si estaba planeando algo por el estilo, pero no encontraron nada directamente referido a su desaparición. En la camioneta, a su vez, fueron a buscar y encontraron todas sus cosas.
entre ellas computadoras, ropa, objetos de valor, etc., pero nada de vuelta referido a su desaparición. Una semana después de lo ocurrido, saltó algo que podría haber sido una gran pista, que es que su tarjeta prepaga había sido utilizada. El tema es que no fue ella, obviamente se esperanzaron todos porque creyeron que había sido un gasto de Emma, pero no fue así. Terminó dando con un hombre que decía que la había encontrado afuera de Victoria. Le hicieron una prueba de polígrafo y dio bien, salió, no pasó nada. No estaba mintiendo ni nada por el estilo, pero el hombre en sí era un poco raro, ya que luego de la prueba empezó a llamar a su familia, a su madre, y a disculparse por lo que le estaba pasando, a pesar de no haber hecho nada supuestamente. Le decía que sentía lástima por lo que le pasaba a su hija, le decía que ojalá la encuentre, etc. Había empezado como, digamos, los deseos de una buena persona, de decir, bueno, qué feo lo que te está pasando, espero que la encuentres, ¿no? Bueno, el tema es que entre esas llamadas le dijo a la madre que en realidad no entendía cómo la policía le había confirmado el lugar, porque le había dicho, digamos, un lugar afuera de Victoria donde había encontrado la tarjeta. No entendía cómo le habían podido dar la ubicación donde la encontró, porque él nunca la había dicho. Él había confesado, justamente en una de estas llamadas que se habían vuelto un poco personales, que era un alcohólico. En realidad, él no entendía lo de la policía porque en ese momento estaba completamente intoxicado, es decir, él no sabía ni dónde estaba como para decir dónde había encontrado la tarjeta, ya que ni él sabía, no entendía en dónde estaba esa noche. Las llamadas en algún momento se detuvieron, así que no pasó nada. Solo era un poco raro. Aparte de esto de las llamadas, ni el teléfono ni el banco tuvieron ningún movimiento más. No pasó nada, Emma nunca los usó. Sin embargo, la madre tenía esperanzas de que Emma volviera para trabajar en el lugar en el puerto, ya que estaba por empezar la temporada y por ahí creyó que ella volvería hasta este lugar para poder trabajar. Sin embargo, nunca lo hizo. La madre de Emma se quedó esperando hasta que empezara la temporada, hasta que abriera el lugar, y luego se volvió a su casa, sin nada. Muchas personas empezaron a colaborar con esta investigación, le empezaron a mandar fotos de gente que se parecía a Emma, extremadamente parecidas a Emma, es decir, la familia se confundía, pero no, ninguna de ellas era, así que no se resolvió. También contaban historias de haberla visto en algunos lugares, pero de vuelta ningún lugar fue confirmado, nunca más la vieron realmente. Ahora, el mayor sospechoso de este caso es Julian Ward, quien en realidad le estaba mandando mensajes a Emma durante bastante tiempo en realidad, y estaba medio enamorado de ella, si no es obsesionado. Lo curioso de este personaje es que en realidad él se mudó después de Emma a Victoria, es decir, ella ya estaba instalada ahí y él decidió mudarse, lo cual lo volvió bastante sospechoso porque la fecha de la mudanza en realidad estaba cerca de la desaparición. Como dije, él estaba medio enamorado de ella, pero nunca llegaron a hacer nada, y al enterarse de la desaparición en realidad actuó un poco confundido y enojado. Empezó a llamar a la familia de Emma demasiado, es decir, obsesivamente. Lo llamó a tal punto de que terminó acosándolos, es decir, no paraba de sonar el teléfono porque era este tipo. Terminó mandando mails disculpándose, obviamente, por la cantidad de llamadas que había hecho, y al mismo tiempo dijo algo muy preocupante en uno de estos mails, lo cual fue más o menos: lo siento, no quiero que parezca que la estoy acosando como la última vez. Admitió en un mail haber acosado a Emma anteriormente. Obviamente, como era de esperarse, este sujeto terminó siendo un sospechoso bastante grande. El tema es que le hicieron la prueba del polígrafo, al menos la primera, salió todo bien y quedó libre en realidad, como que no estaba mintiendo acerca de lo que sabía sobre Emma. El tema es que nadie le creyó. Nadie creyó la prueba del polígrafo, nadie le creyó a él. Realmente parecía un tipo demasiado sospechoso. Entonces la hizo de nuevo. La hizo de nuevo y salió bien también. A día de hoy ni yo puedo entender cómo exactamente, porque es bastante sospechoso. Más que nada ese último mail, la manera obsesiva de llamar a la familia y todo lo demás. Pero no estaba mintiendo según el polígrafo. Pero entonces, a partir de todos estos datos, vayamos a ver qué teorías trae el caso. No voy a decir todas las que hay en internet porque hay montones, porque obviamente se pueden inventar un montón de teorías en base a pequeños datos, pero voy a dar tres de las principales. La primera obviamente es la esquizofrenia paranoica, que al parecer puede tener dos causas, al menos en este caso. El primero es que alguien en la familia de Emma haya tenido esquizofrenia, que en realidad se supone que es verdad. Se supone que alguien en la familia de Emma había tenido anteriormente, no sé quién, no lo dicen en internet, no lo dicen en ninguna parte,
pero se supone que es así. Y a causa de esto, a causa de estar desarrollándola, empezó a ver cosas, empezó a ver tal vez a un hombre que la perseguía, tal vez por eso estaba tan asustada de los hombres, tal vez empezó a ver a un hombre que aparecía de repente, escuchaba su voz y todo, y pensaba que era real, y a la vez esto trajo paranoia, obviamente, entonces empezó a comportarse así afuera de la estación. Ahora, ¿qué hizo después? No lo sabemos. Esto va con la tercera teoría un poco, pero tal vez se haya matado de alguna forma. Buscaron también en el agua para ver si estaba ahí, pero no apareció, así que no sabemos realmente a dónde se fue. Tal vez simplemente siguió escapando. Ahora, la segunda cosa que podía traer paranoia, no esquizofrenia precisamente, pero sí paranoia, es el hecho de que por ahí estaba deficiente en la vitamina B12. Mientras que no vas a desarrollar esquizofrenia con esto, hay algunos cuadros que se presentan cuando estás deficiente en B12 y uno de ellos es la paranoia. También están las náuseas, comportamientos extraños, etc. Pero está esto, ¿no? Y puede ser que, en realidad, lo que les dije al principio, de que había cambiado su dieta a una más, entre comillas, natural, haya causado justamente que no comiera nada que contenga B12. Sin un tratamiento médico correspondiente, no pudo nunca saber ni qué tenía, ni tratarlo, ni empezar a comer bien. Pero sigamos con la siguiente teoría, que es la del secuestro. Tenemos a esta persona, esta última persona que vimos, Julian Ward, que pudo haber sido justamente el que la estaba acosando antes de irse a vivir a Victoria. También podemos incluir en todo esto a la persona que encontró, entre comillas, su tarjeta. No sabemos en realidad bien quién es, no sabemos qué estaba haciendo ahí. Él decía que estaba intoxicado en ese momento y tampoco pasó nada con la prueba del polígrafo, así que realmente no sabemos cómo encaja él en esta situación, pero se dice que alguno de los dos pudo haberla secuestrado. O tal vez alguien más, porque estaba perdida en el medio de la ciudad y después afuera de Victoria, así que no sabemos. Y la tercera es el suicidio. En esto entra la categoría de que tal vez con esa esquizofrenia y paranoia que tenía, en realidad no sabemos qué tenía, pero paranoia definitivamente, pudo accidentalmente matarse. Otra cosa es que lo haya planeado. Esta teoría viene del hecho de que ella decía que se sentía triste, pero igual nadie decía que tenía depresión ni nada. Y a la vez también hay otra cosa, que es que en su computadora en realidad la madre encontró una nota de ella entre los poemas, que era en realidad otro poema, pero más bien hablaba de cuando ella estuviese muerta, es decir, era más bien como un testamento, pero era un poquito oscuro. Obviamente, algunas personas pensaron que esto podía ser en realidad una nota de suicidio, pero después de investigarlo, no solo los investigadores, sino que también la madre, de revisarlo, de pensar bastante, concluyeron que era simplemente un poema, o una especie de testamento que ella quería dejar. Emma era bastante artística, así que no me parece extraño pensar que podría haber querido algo así, simplemente para tener, es decir, estaba en la computadora, no estaba en ninguna parte de su casa abierta a cualquiera, sino que estaba ahí, oculta, básicamente. Aún así, nadie descartó esta teoría porque pudo haber pasado. Pero bueno, esas son todas las teorías que tenemos del caso, o al menos las más evidentes. Hay un foro en Reddit para que puedan ir a ver. Hay, de hecho, una sección donde puedes ver qué noticias salieron, si salió algo, si se encontró algo. Se mantiene bastante actualizado, tengo que decir. Tiene posteos de este año, así que es reciente y la gente está interesada todavía. Lo voy a dejar abajo en la descripción, sin embargo también pueden buscar su nombre en Reddit y van a encontrar un montón de posteos. Más allá de eso, no tengo nada más que decir. Acá termina el video, espero que les haya gustado. Dejen recomendaciones abajo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.